Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? ¿Cómo están todos? Sí, Buenas tardes con profesora. todos. Ok, gracias. Hoy, ¿qué pasó? Por ahí se pasó algunos Sí, escucho, minutos del profe. receso. Qué bueno, no han tenido receso. ¿Qué pasó? Uy. Bueno, vamos a empezar a ver para si podemos terminar de manera adecuada. Buenas tardes, ¿qué tal Álvaro? También me escribe por acá. Vamos a desarrollar, nos toca la semana 10. Ya estamos avanzando en cuestión de las semanas. Esta vez el curso de Geografía y Educación Cívica y vamos a tocar los temas respectivos, ¿no? Entonces compartimos nuestra pantalla y también por favor me confirman si están observando el material. A ver, estamos observando el material. A ver, chicos, por favor, si me pueden confirmar. Observamos el material para ya empezar. Algunos Sí se se habían ve. ido un ratito. Ok, muchas gracias por la respuesta. Ya, vamos a ponernos acá para poder empezar. Bueno, como ustedes pueden observar, ¿qué nos toca desarrollar esta semana en el caso de geografía? La semana 10. Vamos a ver los recursos naturales, ¿ya? Las nociones básicas que debemos conocer en cuanto a los recursos naturales. Y también, sobre todo, algo muy importante, los principales problemas, ¿no? El caso de la desertificación, la deforestación, la contaminación del agua, aire, suelos, la pérdida de la biodiversidad. Y aparte de eso, también en cada uno de estos problemas vamos a aplicar un término que ya hemos manejado en semanas anteriores con respecto a lo que se conoce como desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar nosotros en cuestión de estas problemáticas que se presentan para poder, sobre todo, pues, contener este proceso que tenemos en contra de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos va a tener su desarrollo, aplicación de desarrollo sostenible. Profesora, ¿qué? La desertificación, la deforestación, contaminación del agua, del aire, pérdida de biodiversidad. Y vamos a ver cómo aplicamos respecto a este problema. Para esto, nosotros tenemos que definir, aparte de esto, vamos a correr uno más, ¿qué cosas son los recursos naturales? ¿Qué son? Lo vimos en semanas pasadas también, ¿no? Son bienes que se obtienen directamente, en este caso, de la naturaleza. O sea, elementos, bienes que se obtienen directamente de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que acá no interviene el hombre. No hay intervención del hombre, son propios elementos, bienes de la naturaleza. Quiere decir que estos existen en el medio. Ahora, según su capacidad, estos recursos naturales, ¿para qué nos sirven a nosotros? Siempre lo hemos aprovechado los recursos naturales para la satisfacción de necesidades. O sea, satisfacemos una necesidad y esta satisfacción de necesidad, en este caso, pues hace que nosotros podamos desarrollarnos. Desde que aparece el hombre, ha aprovechado los recursos siempre, ¿no? Y ha buscado su desarrollo integral, sobre todo, ¿no? Pero hay un desarrollo que importa mucho hoy en día, que es el desarrollo sobre todo económico. Sabemos que la naturaleza nos brinda estos recursos y finalmente son utilizados como materia prima para que para transformarlos o generar productos manufacturados, semi-elaborados, para generar un consumo por parte de nosotros, ¿no? También. Y estos recursos naturales tienen un valor en la actualidad, una potencialidad en el mercado. Claro, país que tiene abundancia de recursos naturales es propenso a explotar estos recursos para su beneficio económico, ¿no? En el caso del Perú, profesora, podemos explotar nuestros recursos, profesora, y crecer económicamente. Hemos tratado de hacer eso a lo largo de la historia.
pero a veces no tenemos la solvencia económica necesaria para explotar adecuadamente nuestros recursos y hemos pedido capital externo para que ingrese al Perú y explote nuestros recursos y que nos den algunas ganancias. ¿Ha pasado eso? Sí, ¿no? Con el proceso de la explotación minera, por ejemplo. Han venido inversiones extranjeras, han invertido, han explotado estos recursos y finalmente pues han generado los dividendos, las divisas para el Perú, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, es importante, claro, para el desarrollo económico, pero hay que cuidar los recursos naturales. Hay que ver que tienen una capacidad de regeneración. Son los llamados renovables y no renovables. ¿Por qué? Porque hay recursos que pueden irse renovando conforme se van utilizando. Hay recursos que se pueden renovar, el caso de la flora y fauna, por ejemplo, y hay recursos que no se renuevan y simplemente tienden a perderse con el tiempo, ¿no? Y hay que tener cuidado con la extracción porque conforme vas extrayendo, consumiendo, pues no se renuevan tan fácilmente, demoran, entonces no se renuevan, tienden a generar, a ser no renovables. Los minerales, por ejemplo, ahí tienes el petróleo, un producto, un recurso natural no renovable, ¿ya? Entonces, chicos, en esta clasificación nosotros podemos decir que dentro de estos recursos naturales se clasifican en metálicos, no metálicos, energéticos fósiles, por ejemplo, acá está el petróleo, energéticos minerales, reactivos, ¿no? Son productos naturales, recursos naturales no renovables, aquellos que no se regeneran conforme tú los usas. Y renovables tienden a regenerarse, esto sí, ¿no? Pero hay que esperar un tiempo, tampoco vas a aprovechar que tienden a regenerarse estos recursos y aprovechar indiscriminadamente, ¿no? Estarías depredando y la idea no es esa. Por ejemplo, el agua, la atmósfera, el suelo, que es nos da productividad para los alimentos, es considerado el suelo un producto semi-renovable. Entonces hay que esperar que el suelo descanse para nuevamente tenga a renovarse, ¿no? Y a veces no esperamos ese descanso del suelo y aprovechamos indiscriminadamente este recurso, lamentable. Y ahí tienes la flora y la fauna como producto renovable también dentro de este medio natural. Los inagotables, energía solar, eólica, nuclear, que están presentes también ya dentro, en este caso, de la naturaleza y eso genera esa gran variedad. Profesora, ¿el Perú tiene una gran variedad de recursos naturales? Sí. No olvidemos que los climas, la variedad climática que tiene este país ha hecho que seamos un país mega diverso, imagínense, ¿no? Tenemos ahí de los 32 climas que hay en el mundo, 28 existen en el Perú. Zonas de vida, zonas ecológicas, por ejemplo, ya determinadas en el mundo, 104 de las que existen, el Perú tiene 84. Imagínense esa gran concentración de diversidad, ¿no? Entonces hablamos de un 70% de biodiversidad. Conclusión, país mega diverso. Profesora, entonces nosotros deberíamos tener, aprovechar adecuadamente los recursos naturales para nosotros, para nuestro beneficio económico, profesora. Esto es importante, claro, es importante, pero existe retos que hay que enfrentar. Por ejemplo, el alto desarrollo científico, tecnológico que se ha producido a lo largo del tiempo. El hombre no se ha quedado quieto, el hombre se ha desarrollado, el hombre ha inventado, el hombre ha crecido, ¿no? Todo empezó con revoluciones, revolución desde que éramos cazadores, recolectores, depredadores, éramos así, cazadores, depredadores, pescadores, etcétera, y éramos consumistas de la naturaleza simplemente hasta que viene la revolución neolítica y somos productores, porque aparece la agricultura, aparece la ganadería, aparecen los excedentes productivos. Entonces, ¿eso qué significa? Que dejamos de ser carroñeros, depredadores, consumidores así de la naturaleza directa para ser productores. Y ahí empezó, pasó muchos ciclos luego para eso y viene una revolución peor, el cual habla de una revolución industrial, uso de fuentes energéticas, materia prima, y la materia prima de dónde viene, de la naturaleza. Y estamos comenzando a utilizar todo esto de manera acelerada.
con fuentes energéticas, que es la producción, bueno, ahí habla de la parte tecnológica también, ya es en serie. Lo que antes producías en pocas cantidades de manera manual, ahora lo haces a través de las máquinas con fuentes energéticas, lo haces en miles, en series, ¿no? Y eso trae consecuencias, ha traído consecuencias. Tenemos que ver las consecuencias hay. Se está dando el uso indebido, excesivo de los recursos naturales, lo que se conoce como la depredación. Y la población está creciendo, ya no es la misma que antes, pues, ¿no? Mayor población, mayor uso de los recursos naturales. Entonces, esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque los recursos naturales no son ilimitados, como son limitados. Acá viene el problema. Y mayor influencia del hombre sobre el medio, que quiere decir que lo ha modificado, lo está modificando. Está modificando el espacio natural para su desarrollo. No importando, esto se renueva, parece que no sabe que esto tiende a ser limitado. Imagínate que contamine suelo, aire, agua, ¿de dónde habitas? ¿Qué sistema ecológico se va a formar? Totalmente ajeno a lo que pueda establecerse, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esa problemática, estos retos que se está enfrentando hoy en día, ¿ya? ¿Qué vamos a ver acá, chicos? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Vamos a ver principales problemas que afectan los recursos naturales. Acá están. Cada uno de ellos los vamos a ver. Depredación, desertificación, deforestación, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Y a todos estos problemas que están afectando. Y profesora, vamos a ver a nivel del mundo, sí, algunas cifras de repente, donde vamos a poner de repente cifras en el mundo o ejemplos de países, por ejemplo, pero en su mayoría todos estos problemas asociados al caso Perú. Profesora, ¿qué tengo que saber de esta semana? La definición de cada uno de estos problemas. ¿Qué cosa es depredación? ¿Qué cosa es desertificación? ¿Qué cosa es deforestación? ¿Por qué llamamos contaminación del agua, contaminación del aire, del suelo? ¿Cómo se produce? ¿No? ¿Y qué cosa es la pérdida de biodiversidad? Eso es lo primordial que hay que saber para una evaluación. Si a ti te dicen que la contaminación del agua es un problema que afecta a los recursos naturales, eso es verdadero. Eso es lo que hay que saber, ¿ya? Y entender las definiciones de cada uno de ellos. Entonces, partimos de eso, vamos a ver entonces, y a cada uno de estos problemas que aplicamos, desarrollo sostenible. Alguien que me escriba o me diga por audio qué cosa es desarrollo sostenible, así, en una palabra, o algo que te acuerdes, que eso es importante, acordarse de pautas, conceptos, nociones, que eso te ayuda a conjugar. Uso responsable, muy bien, Reinato, perfecto. Estamos hablando, obvio, de los recursos naturales, ¿no? Ahora, el desarrollo sostenible, pregunto, implica presente y futuro, ¿verdadero o falso? Equilibrio, muy bien, Carvajal por ahí, Carlos, a ver, implica presente y futuro. ¿Eso es verdadero o falso? Desarrollo Verdadero, sostenible. profesora. Muy bien, claro, porque hay dos momentos. Perfecto. Aprovechar los recursos, pero sin dañar los ecosistemas. Muy bien, Valesca, perfecto. Sí, verdadero, profesora. Tiene dos momentos, ¿no? Si tú vas a hacer uso racional de los recursos, o sea, vamos a plantear de qué manera no depredamos, no desertificamos, no deforestamos, no contaminamos, no generamos la pérdida de la biodiversidad y hay que aplicar esto a desarrollo sostenible. ¿Para qué? ¿Por qué presente? Hoy en día lo haces, aprovechas los recursos de manera racional, no depredando, para que a futuro también se tengan a utilizar los mismos recursos, la población futura lo aproveche de la misma manera que tú lo aprovechaste. Entonces, si tú haces eso, ¿qué va a pasar con el recurso natural? Vas a sostenerlo en el tiempo. Por algo dice desarrollo sostenible. O sea, sostenido en el tiempo, que no se deprede, que no se agote, que no se cambie. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, cada una de estas problemáticas que vamos a aplicar, medidas de desarrollo sostenible. ¿Ya? A eso se refiere.
Muy bien, vamos con la depredación. Profesora, ¿qué es esto? Uy, profesora, esa foto, qué fea, profesor. Uy, qué feo, ¿no? A ver, vamos a agrandarlo para que nos quede en la mente. Ojalá que no volvamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué se ha hecho acá? Se ha deforestado, ¿no? Una tala incontrolada de árboles, sobre todo. Qué importante esto de mantener la vegetación a nivel del suelo para que proteja, y esto es una cadena que se da, ¿no? Y hay que conocerla también. Si manejamos nuestras nociones, nuestros conocimientos previos y nuestros conocimientos se basan en una preparación para ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos, la decana de América, ¿no? Pues ustedes tienen que conocer este tema, como uno lo puede tomar y decir, ah, profesora, esto es fácil, profesora, los recursos naturales. Claro, es fácil y debe ser fácil para ti, porque son nociones de conocimiento que tú ya has desarrollado a tu nivel escolar también, ¿ya? No es algo que recién lo estás viendo, es algo que también ya se ha desarrollado. Explotar indebida y excesivamente los recursos naturales. O sea, l- la explotación es continua, ¿ya? Y en este caso, eso quiere decir indebida, porque estás utilizando elementos que contaminan de repente y posteriormente esto se va a generar en una depredación. Uso excesivo indebido de los recursos naturales. A eso nosotros estamos definiendo con lo que es la depredación. ¿Por qué estamos depredando? O sea, ¿cuál es la causa de la depredación? Aumento de la población y sus necesidades y el cubro de las necesidades. Lamentablemente, pues cuando más población haya, mayor uso de los recursos. Y eso ya está destinado, es una ley que se tiene que dar. Profesor, hay que matar gente de una vez. La pandemia habrá hecho algo, siquiera habrá matado una gran cantidad de millones y millones de personas, profesora. Es necesario para regular la población. Oye, no lleguemos a tanto tampoco, ¿no? O sea, pues, está bien, ¿no? Que se plantee estas situaciones que dicen que es bueno las guerras, que es bueno las pandemias que existan en el mundo para regular, ¿no? El número de población, para el cubro de necesidades de los recursos naturales. Esperemos que no. Hay para todos, ¿ah? Hay para todos. La idea es hacerlo de manera racional, ¿no? Este planteamiento que se ha dado desde la década de los 80, con el informe de Blutland, ¿se acuerdan, no? No está jalado de los pelos. Se puede hacer, solo que no quieren hacerlo porque las necesidades o el desarrollo económico a veces prima más que el cuidado de los recursos. Y lamentablemente puede traer consecuencias a futuro, ¿no? Si no tomamos y no protegemos estos recursos para nosotros mismos. Y también está el uso de tecnologías que contaminan, ¿no? Que contaminan, el uso excesivo de ellos contaminan el ambiente y por lo tanto esto trae también consecuencias. Algunas manifestaciones de la depredación. La deforestación incontrolada. Profesora, ¿y qué tiene que ver la deforestación, profesora? Esto, nada que ver, profesora. Esto, pues bueno, pues deforestas y bueno, ¿qué tiene que ver con la depredación y todos estos problemas? Miren, lamentablemente sabemos que la deforestación es el arranque, la tala, desaparecer la vegetación o bosques, ¿no? Y sabemos que los elementos de flora, los bosques, las plantas, sabemos que los bosques es un conjunto de árboles, ¿no? Que están situados en un mismo lugar. Si nosotros hablamos de árboles de 20, 30 metros de altura, imagínense. Ahora, no es solamente en este caso esta vegetación arbórea, ¿no? Sino también que hay vegetación media alrededor del árbol, ¿no? Vegetación media, pastos naturales, ¿no? Plantas de mediano tamaño. Y esto se conoce como el sotobosque, ya que también acá habitan, no solamente hay desarrollo de flora, también hay de fauna. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la radiación? La radiación cuando llega choca con la vegetación y encima estos árboles realizan lo que es la fotosíntesis, nos dejan el oxígeno para nosotros, se cargan con el dióxido de carbono, imagínense. Viene la lluvia, ¿qué hace? Pues la lluvia no va directamente a un suelo donde no hay vegetación, porque si pasa la lluvia a un suelo donde no hay vegetación, erosiona este suelo
los desgasta con esas gotitas. Tú dices, ay, profesora, pero es gotitas. No, cada gotita, imagínense continuamente de una caída, ustedes más que nada saben de física, erosionan este suelo. ¿Por qué? Porque no hay vegetación. Pero cuando viene la lluvia, primero cae en los bosques, en las partes de estos árboles altos y la caída de agua es menor en las zonas, sobre todo bajas, ¿no? Y contiene la erosión. Y tercero, estas aguas son infiltradas porque las raíces captan, en este caso, pues el agua, se infiltra el agua, las raíces consumen agua y eso hace que no se genere inundación, que no se genere una erosión en la superficie. Miren todo lo que hace los bosques o la vegetación, ¿no? Ahora, tú erradica todo eso y finalmente queda un suelo vacío, así como estás viendo acá en la fotografía. Entonces, eso va a generar que alrededor de estos árboles que ya se cortaron, ya no hay sotobosques, ya no hay vegetación. Y eso que ha generado, chicos, que ha generado, pues, que haya pérdida de elementos genéticos, tanto de flora como de fauna. Esa flora y esa fauna ya no va a existir en esta zona y tiende a, en este caso, a eliminarse. Ese es el problema que se da con la depredación, ¿no? Estamos hablando con la depredación incontrolada, la deforestación incontrolada. La quema de cobertura vegetal. Bueno, sabemos que esta quema de cobertura vegetal ha hecho que, sabemos que la gente que hace, esto de épocas ancestrales, ¿no? Quema la vegetación, ¿para qué? Para agrandar los sistemas de cultivos, para sembrar en esta zona, ¿no? Y de esa manera, pues, esto es una práctica ancestral que va a traer estragos a la larga si es que se practica continuamente, ya que cuando tú quemas continuamente esta vegetación ya no va a salir nunca más y estás erosionando la capa fértil de este suelo. Futuro, suelo improductivo, así de simple, ¿no? Por el uso indebido del recurso, ¿no? Se está exagerando en el uso continuo de este recurso que es el suelo y encima quemando la vegetación, ¿no? Contaminación de la atmósfera, ¿no? Usos de gases, en este caso, pues perjudiciales, y estos gases perjudiciales no solamente es para el sistema donde se emiten. Lamentablemente, en el caso peruano tenemos ahí las zonas de las refinerías, por ejemplo, donde generamos esos gases tóxicos que perjudican a todo elemento vivo, ¿no? Y al mismo hombre, o sea, el mismo hombre genera esto y contamina al mismo hombre. La orolla, por ejemplo, es uno que nos ha puesto en el ranking mundial, ¿no? Hoy en día, ¿no? Emisiones de plomo, concentraciones de plomo de gran porcentaje en la atmósfera. Y también que han involucrado, pues, al ser humano en perjudicar su salud. Contaminación de los mares, de los ríos por los relaves mineros. Y acá cuando hablamos de la contaminación de los mares, la costa, contaminación de los ríos, en los ríos amazónicos, por ejemplo, los famosos relaves mineros, el uso del mercurio, ¿no? Que también es un elemento lamentablemente que ha generado pues alto grado de contaminación en una región del Perú, por ejemplo, conocido como Madre de Dios. Uno se horroriza a veces cuando ve una foto en la Segunda Guerra Mundial de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? ¡Ay, profesora, qué feo! No, mira, Madre de Dios, mira las fotografías en Madre de Dios, ahí vas a decir qué feo. Y justamente, exclusivamente por el uso del mercurio. Qué terrible. Y estos relaves mineros son vertidos también en los ríos andinos, ¿no? Y uno dice, profesora, pero yo he escuchado que verter estos relaves, estos desechos químicos a la correntía de agua, o sea, donde agua que circula, tiende a disipar los contaminantes. Sí, pues es verdad, es correcto, pero lamentablemente cuando tú viertes excesivamente, no disipas ningún contaminante, lo acumulas y depredas el ecosistema en esa zona. Y eso es lo que pasa mucho en los ríos costeños, en los ríos costeños y andinos, imagínense. Tú sabes que la costa peruana, nuestros ríos nacen en la zona de la cordillera occidental y son cortos en su recorrido. En la zona sur hay este problema, relaves mineros, hay mucha minería en la zona sur y están vertiendo los desechos químicos en este sector.
Esto lo publicó el gobierno de Ollanta Humala en un momento, ¿no? Esta problemática no se llegó a resolver. Y las mineras siguen, pues, sigue, claro, primero es su desarrollo económico, ¿no? Y también a la par está la contaminación del suelo con los relaves, en este caso, o también tiene que ver ahí los derrames de petróleo, en los casos de los mares, etcétera, ¿no? Entonces, todo un conjunto que finalmente va a tener, pues, consecuencias, ¿ya? Esto con respecto a lo que es la depredación. Vamos a la desertificación. A ver, cuando hablamos de desertificación, ¿a qué estamos viendo acá? Profesora, ¿qué es? Miren, acuérdense, desertificación es cuando, si tú ves este suelo, acá, ¿no? Si tú ves este suelo, profesora, está seco, falta agua, profesora, sí, pero alrededor hay una poca vegetación de repente, ¿no? Entonces uno dice son zonas áridas, semiáridas, subhúmedas debido a que a la actividad humana, o sea, la desertificación y variación del clima también puede generar la falta de lluvia, las sequías constantes muy largas que se dan pueden generar la desertificación, claro, o también las lluvias constantes, también a través de las lluvias o el viento que erosiona este suelo. Jóvenes, ¿cuándo se desertifica un suelo? ¿Qué cosa es desertificación? ¿Saben cuándo es? Cuando este suelo es improductivo, no produce, ya no te da, ya no te va a producir, ¿ya? Es como que tú tuvieras a sembrar en un suelo desértico, ¿ya? Desértico no significa que es desierto. Un desierto tú puedes volverlo productivo. Por ejemplo, una pampa, tú ves ahí cubierta de arena, traes agua y las pampas, ustedes saben que las pampas están ricas en nutrientes aluviales, que eso hace que estas pampas sean productivas. Traes el agua a través de una obra hidráulica y produces ese suelo. Desertificación no está asociado a desierto, ojo, desertificación está asociado a la falta de productividad. No, este suelo no te produce. Y la idea es no llegar a eso, porque recuperar esto es casi imposible. ¿Así, profesora? Sí. Entonces, ¿cuándo generamos este problema? ¿Cuándo llegamos a generar que un suelo puede generar a ser desértico, o sea, improductivo? ¿Ya? Y acá quiero que voy a resaltar esto, donde este pierde su capacidad productiva en forma progresiva. No es que de un día para otro tú vas a tener un suelo improductivo. Profesora, ¿esto cómo que se ve? Por ejemplo, el suelo incluso te está avisando que ya va a ser desértico, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una poca de vegetación y acá ya la vegetación casi está desapareciendo y posteriormente el final va a ser así, que este suelo va a ser improductivo, ¿no? Empieza que la vegetación comienza a decaer de tamaño, luego ya está más pegada a un suelo y luego ya estamos viendo, en este caso el final, que este suelo tiende a ser improductivo. Entonces, estamos hablando de un proceso, es progresivo el proceso de desertificación. Ahora, ¿cuándo se produce esto? ¿Cuándo se produce? Cuando se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Cuando no tenemos vegetación en la superficie del suelo, este suelo no está protegido. Chicos, la vegetación es maravillosa. Cuando tú tienes vegetación en este suelo, esta vegetación infiltra el agua. Esta vegetación, cuando cae la lluvia, ¿qué hace? ¿No? Protege a este viento que viene, protege que este suelo no se erosione, no se desgaste, porque cuando se desgasta, cuando este suelo pierde su capa fértil. También el aire, el viento puede generar eso, la lluvia, claro. En cambio, cuando hay vegetación, no lo realiza. La vegetación contiene el proceso erosivo. Es importante, es por eso que dicen que los deslizamientos, la caída de huaicos, las zonas altas, para que las lluvias no generen estos deslizamientos, deberían estar contenidos con vegetación.
¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tienes ahí los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo, o sea, la capa fértil. Claro, lo que se conoce como el sobrepastoreo. Ay, voy a pastar mis animales, yo soy un pastor, voy a... Claro, está bien, pero ¿qué sucede? Que estos animalitos arrancan la vegetación y esto lo hacen de manera continua, que no dejan crecer la vegetación y eso perjudica al suelo. Finalmente, a futuro, este suelo se vuelve improductivo. O sea, ya no crece más vegetación en esta superficie. Se da de esa manera, ¿no? Entonces, criar animalitos y que generar y que consuman pastos naturales, hay que saber hacerlo dónde y cuándo. ¿No? Incluso algunas comunidades, algunas zonas conocen sobre todo dónde hacerlo y cómo hacerlo y permitir que crezca la vegetación para que consuma alimentos sus animales, pero no erosionando la superficie, no arrancando la vegetación, que sería lo ideal, ¿ya? La agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo, ¿por qué? Porque la agricultura, bueno, sabemos que cuando un suelo se contamina, cuando un suelo es utilizado indiscriminadamente, ¿no? Depredado, ¿no? Y con abonos sintéticos, por ejemplo, a posterior estamos viendo que ese suelo va a generar ser improductivo, ¿no? Y esto echan la culpa a lo que es la agricultura intensiva. La agricultura intensiva busca productos continuamente para lo que es la exportación, sobre todo, ¿no? Y tenemos acá, por ejemplo, los periodos de sequías muy prolongados, la falta de agua, ¿no? Eso hace que también, pues, no se hidraten, no haya crecida de vegetación. Ustedes saben que la lluvia hace que la vegetación crezca, ¿no? Y esto fortalece también y beneficia al suelo, ¿ya? Y beneficia al suelo. La desertificación en el Perú, el mapa, hiperárido, profesora, toda la zona costera, rojo, así es. La zona costera, la zona andina, ya ahí tenemos que donde hay más presencia de desertificación en nuestro país. El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras a nivel de Sudamérica, sobre todo tierras secas. ¿Ya? Las tierras secas alcanzan 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. Si esto no se contiene, esto va a avanzar mucho más, ¿no? Conforme pasen los años, sobre todo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la desertificación en la costa peruana? Chicos, no sé de dónde, qué regiones son ustedes, habitan y podamos conocer estos factores antrópicos, sobre todo porque dice esto es producido por el hombre que están causando la desertificación en el Perú, ¿no? Costa norte y costa centro-sur. En toda la costa, ¿qué estamos haciendo para generar mayores tierras improductivas en la costa peruana? Por ejemplo, uno de ellos es la erosión hídrica y eólica, la tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo por las cabras. Profesora, las cabras. ¿Alguien me puede decir qué arbolito es el que ves acá? Aunque se ve en este caso entrecortado el arbolito y acá han sacado leña en gran cantidad. Sobre todo, esto crece, esta vegetación es predominante en la costa norte del país, en la zona de Piura. ¿Alguien me puede decir qué arbolito es? A ver, nadie. A ver, ahí se puede ver, a ver, vamos a agrandar un poquito más, buscar el ángulo, a ver. ¿Qué arbolito es? El roble, Renato, por ahí vi. Es un árbol representativo de la costa peruana, ¿no? Incluso se extrae, ¿no? El líquido que contiene ese arbolito para algarrobo, valesca, claro, pues ceibo, zapote, ¿no? También. Pero acá lo que genera utilizarse más para uso cotidiano, doméstico, de uso combustible también es el algarrobo. Entonces, en la zona norte del país existen los bosques secos. ¿Qué es un bosque seco? Un bosque seco es aquel que, fíjense ustedes, crece el árbol, pero alrededor de él no hay pues mucha vegetación, más suelo árido.
Y estos árboles tienden a nutrirse de la napa freática, ¿no? Las raíces alcanzan la napa freática, pues, y esta napa se llena cada vez que hay lluvias en la costa norte del país, ¿no? Se infiltra el agua y finalmente estos árboles sobreviven. Entonces tú ves un bosque seco, algarrobos por todos lados, pero en suelo arenoso, ¿no? Entonces ahí, profesora, ese es un bosque seco. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la vegetación, sobre todo de algarrobo, ¿no? Que es el principal problema en esta zona, que se están agotando, están depredando el uso del algarrobo? El sobrepastoreo por las cabras, ¿no? Profesora, ¿qué tiene que ver las cabras? Bueno, sabemos que allá la producción de cabras es mayor en toda la zona costera. Y tanto así que han hecho su plato emblemático, ¿no? El seco de cabrito, por ejemplo, picante de cabrito, ¿no? Y eso hace pues que consuman este animalito. Ahora, este animalito necesita alimento. ¿Y qué hace la población? Lleva a pastear sus cabritas a estas zonas de bosques secos y arrancan, pues suben, trepan. Ustedes saben que las cabritas tienden a ser así y arrancan la vegetación de estas zonas de bosques secos y están generando, pues, depredar este recurso natural que existe. Ahora, no solo es eso, sino que se utiliza para la tala y quema, sobre todo, bueno, acá el uso doméstico para el uso, sobre todo en este caso, de consumo de combustible. Profesora, eso no me involucra porque yo de repente yo vivo en Lima, profesora. Yo estoy en la costa centro-sur. Pobrecitos los del norte, profesora, van a perder su algarrobo. Ustedes saben que indirectamente tú estás también siendo culpable con todo esto, con la depredación de los bosques secos y el uso del algarrobo en nuestro país, ya en general. Ustedes saben por qué el pollo a la brasa, bueno, sobre todo aquellos que tienen ese cliché, ¿no? Que dice pollo a la leña. Y ese gustito característico de este pollito que tú consumes, y también yo tengo que decirlo que lo he hecho, es justamente que utilizan leña de algarrobo. El algarrobo le da esa textura al pollo, le da ese gustito especial que a ti te gusta, ¿no? Y consumes tu pollito a la brasa. Y más aún cuando ese pollito dice pollo a la leña, finalmente, ¿no? Indirectamente estás contribuyendo a lo que es esta erosión, al proceso de desertificación también ahí. Claro, pues ahí, bueno, eso tiene que ver también con el uso indebido de este recurso. Lamentablemente, ¿ya? Bueno, profesora, no voy a consumir pollito a la brasa. No, pues, y todavía han creado un día del pollo a la brasa, ¿no? Oh, y todo el mundo come pollo a la brasa ese día. Imagínate. Bueno, consumamos otro, salvo que se fomente el uso racional, ¿no? De que se siembren más, ¿no? Plantaciones de algarrobo. Se debe cuidar más este recurso también, ¿no? Están depredando nuestro bosque seco por arriba. Bueno, salinización, fíjense, hay en los dos sectores, tanto en la costa norte y en la costa centro-sur. Ya, en la costa norte y en la costa sur. No más pollo a la brasa, dice Win. No, profesora, no más consumo pollo a la brasa. Ay, pero qué rico el pollito. ¿No? Hay que ver dónde lo hacen, ¿no? Cómo lo hacen el pollito, ¿no? Por ahí, uso de otros recursos combustibles de repente, eso hay que comprar. Profesora, pero no es lo mismo, profesora. Sí, pues, no es lo mismo, a veces es el problema, ¿no? Ese es el problema a veces, ¿no? Ese gustito lo quieres saber, ¿no? Bueno, es verdad, nuestro pollo a la brasa no es igual en ninguna parte del mundo que quieran hacer su pollito a la brasa como el nuestro, jamás va a ser como el nuestro. Pero no hay que depredarlo, pues, no hay que depredar. Mi estómago no, mi estómago no. Ay, Dios. Profesora, ¿qué es la salinización? Miren, no sé si ustedes ven esta fotito, ¿ya? Y esto produce desertificación. Esos son sales, así parece que hubieran tirado harina, profesora, al suelo. No, esto se forma en el mismo suelo. ¿Qué sucede? Sucede que esto se produce por el mal riego, ¿ya? Y el mal drenaje. La salinización se da por eso, y miren, se da en las dos zonas de la costa, en toda la costa prácticamente. Entonces, con estos sistemas de riego que tienen, del aspersor, ¿no? Entonces, se ha visto que ese que da vueltita, vueltita, que riega tu jardín,
que lo dejan semanas, imagínense, ¿no? En las zonas de cultivos que se tiene en la costa peruana y esto, el agua tiende a empozar a veces, ¿no? Hay mal drenaje del agua y eso es malo, porque cuando el agua empoza en el suelo es malo, hay que drenar esta agua rápida, porque si esto es continuo, ¿qué sucede? El interior de la superficie de este suelo va a subir, sube, ¿ya? Estamos hablando de sales y minerales. Ahora, cuando estas sales y minerales llegan a la superficie externa, acá a la zona donde está la capa fértil del suelo, hacen que este suelo, como hay empozamiento de agua, ¿no? Este suelo sea tóxico, o sea, se vuelve tóxico. Y al generar esa toxicidad, posteriormente este suelo se va a volver improductivo. Ya hablamos de un suelo sobre todo improductivo. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestra costa peruana tanto en el sector norte como el sector sur, ¿no? Por en el caso del sector sur, cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas, o sea, es mayor la salinización en la costa centro-sur del país. La desertificación, ya, desertificación, profesora, no es igual la desertificación, por ejemplo, la tala de árboles, esto se produce por el algarrobo, los zapotes del desierto que se extienden, sobre todo las dunas avanzan, quiere decir que la desertificación está agrandándose, esto producto de la tala de bosques de algarrobo también que se está dando en la costa norte del país. Y en la zona sur, la erosión eólica, la tala y la quema de la vegetación que se da también y la erosión fluvial cuando los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación, o sea, ya no hay vegetación, se producen los aniegos, se producen las inundaciones, los desbordes, y eso también genera a lo largo, en este caso, como no hay vegetación, no posteriormente la desertificación. Esto es en la costa, también está en la sierra. Por ejemplo, la vertiente occidental, ¿no? En toda la sierra andina, ¿no? Es afectado la erosión hídrica grave con deslizamientos en las épocas de lluvias, los famosos huaicos, pues. Cuando cae el huaico, arrasa con todo, ¿no? Se desliza tierra, piedras, lodo y sepulta todo en la parte más bajas, no solo afectando viviendas, también en este caso, pues, centros, zonas de cultivo y ese suelo constantemente, cuando no hay este proceso de contención por parte de la vegetación, arrasa con todo y este suelo posteriormente, pues, genera esa desertificación también, ¿no? Ahora, ¿por qué se producen estos deslizamientos? La causa es la tala y quema de vegetación en las laderas y el sobrepastoreo. O sea, estos animalitos, miren, están arrancando la vegetación del suelo, tanto así que ya no queda nada en la superficie, ¿no? Más animales, más pastoreo y eso significa que va a erosionar más la superficie si es que no se controla, ¿no? Este pastoreo por parte de los animales, ¿no? Por eso están optando por darle alimentos de otro procesados, ¿no? En algunos casos, que ya no consuman pastos naturales. Por otro lado, ¿no? Es por eso que se ha dado el deslizamiento posteriores. No sé si han visto esa noticia del deslizamiento en la zona de Chavín de Huántar, cómo cayó. Uno dice, profesora, pobrecito, prácticamente todo el cerro se vino abajo, ¿no? Producto de las lluvias continuas. Y esto trae, ¿por qué se cayó? No debió deslizarse así tan bruscamente, ¿no? Si hubiera existido cubierta de vegetación en esta zona de la ladera de los cerros, esto no hubiera pasado, ¿no? Y es consecuencia de la actividad propiamente humana, ¿no? Las zonas interandinas, valles interandinos, zonas altoandinas, zona donde están las mesetas también, ¿no? Miren lo que están haciendo acá, ¿no? Es esto, la contaminación, el quema, en este caso el roce y quema. Queman la vegetación ¿para qué? Para agrandar las zonas de cultivo, ¿no? Lamentablemente, pues. La erosión hídrica, pluvial, fluvial, por falta de cobertura vegetal, la quema de rastrojos, o sea, pastos naturales, afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. Si se sigue con esta forma de quemar vegetación, ¿no? De arrancar la vegetación, va a traer consecuencias. Ya tenemos un 60% de los suelos de la región andina que ya pueden ir a un proceso de desertificación.
¿no? O sea que van a ser improductivos. El sobrepastoreo y la quema de pajonales, contaminación de los relaves mineros que también contribuyen a lo que es la desertificación con estos desechos químicos que se vierten también a los suelos, ¿ya? En la selva también hay desertificación, claro, la erosión hídrica, ¿ya? Por las altas precipitaciones. No olvidemos que las lluvias erosionan la superficie. Entonces, erosionan, desgastan el suelo y se pierde la capa fértil, no olvidemos, por falta de vegetación, ¿no? Y generan, ¿qué cosa? Deslizamientos, huaicos, sobre todo en la selva, ceja de selva, hay más esto. Las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no reconstituyen de forma natural. Claro, están utilizando fertilizantes, en este caso, que perjudiquen el suelo y no lo utilizan pues una vez, constantemente. Y eso es malo, porque finalmente, ¿qué va a pasar con este suelo? Este suelo se va a contaminar, ¿no? Los elementos vivos que están en el suelo, que es importante, las bacterias, los ácaros, las lombrices, por ejemplo, que generan esa productividad, van a desaparecer. Y posteriormente, suelo improductivo. ¿Y cómo se llama suelo improductivo? Desertificación, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, en la selva baja, la erosión fluvial, ¿no? Tienes ahí la erosión fluvial, esto producto de los ríos también, ¿ya? Y las malas prácticas agropecuarias que eliminan la materia orgánica también, ¿no? Estas malas prácticas, la quema de la vegetación, ahí está el uso de fertilizantes, en este caso, que no fomentan también que el suelo se renueve, ¿no? Se contamine más que nada. Muy bien, chicos, esto sería la desertificación. Entonces, no olvidemos, fíjense cuánto hemos mencionado: erosión hídrica, hacia el agua, el aire, la salinización, el río también genera desertificación, la quema de la vegetación, el sobrepastoreo, los relaves mineros que pueden generar desertificación y también las malas prácticas agrícolas, desertificación. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos para controlar la desertificación? Desarrollo sostenible. Coordinar la gestión de tierras y de los recursos hídricos, ¿no? Hay que coordinar esta gestión de uso de los suelos con los recursos hídricos para mantener este suelo que no se vuelva improductivo. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Hay que educar a la población de todas maneras. ¿Dónde, cómo hay que pastorear sus animales que no arranquen la vegetación? Hay que cuidar eso, ¿no? O sea, hay que pastear para que los animales coman en cuando la vegetación es alta de repente, un poco más alta, y no cuando es muy bajita y arrancan todo esto. Es una forma de prevenir a futuro, ¿no? Hay que decirles que esto se puede agotar y puede desaparecer. Apostar los modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. O sea, para que no necesites suelo, ¿ya? Entonces, de esa manera, no utilices mucho el suelo y dejar que se renueve el suelo. Entonces, ¿cuáles son estos modos de vida alternativos? La acuicultura, ¿no? Entonces ya no necesitas bucear el suelo ahí, una laguna, un lago, no. Entonces, posamiento de agua, no. Entonces ahí, ¿qué cosa es? Crianza de especies, por ejemplo, la trucha, camarones, ¿no? A través de la acuicultura. ¿No? La agricultura de invernadero, que no necesitas pues ahí pues del suelo directamente, sino a través de zonas donde puedas generar cultivos y luego traspasarlo al suelo, ¿no? Actividades relacionadas con el turismo que requieran un menor uso de tierras. Claro, entonces de repente no utilizar mucho el suelo y promocionar tu lugar de origen, ¿no? Para generar ingresos de repente económicos y de esa manera el turismo es una de las actividades que te puede generar, pues, este tipo de ingresos, ¿no? Esto es lo que plantea las medidas de desarrollo sostenible con respecto a la desertificación. Deforestación. Profesora, retiro de árboles y no plantas. O sea, retiras, pero no plantas. La idea es reforestar y no deforestar. Esa es la idea. Y sabemos que la vegetación es importante para el suelo.
Y deforestar una superficie es ir en contra de todo sistema ecológico. ¿Quieres cambiar tu medio ambiente? ¿Quieres cambiar tu tipo de clima? ¿Quieres cambiar todo lo que involucra clima? Deforesta. Sigue deforestando, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de deforestación, imagínense, nosotros decimos, profesora, en el mundo hay deforestación en el Perú. No, no, ya estamos en un ranking. Pero cuando hablamos de la deforestación, se nos viene a nuestra cabecita árboles, así, arbolitos hermosos. ¿Han ido a la selva, chicos, alguna vez? No necesariamente hay árboles, hay en todas las regiones, ¿ah? Costa, sierra y selva. En la costa los bosques secos, en la selva los bosques húmedos, en las zonas andinas también tenemos vegetación, ¿ya? Pero la selva es lo máximo, pues, ¿no? Ahí tenemos nuestra vegetación arbórea grande. ¿Han ido a la selva alguna vez, chicos? ¿Alguna vez han ido a la selva? Son de la Sí, selva de profesora. repente. ¿Sí? ¿Han visto nuestros bosques? Sí, ¿No? Árboles que superan los sí, muy 40 bonitos. metros de altura. Claro, es una, miren, la selva tiene Sí, una vegetación impresionante. Sobre todo el que es de Lima, ¿ya? Porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué profesora menciona Lima? Porque, mira, tú sales de tu desierto, llamado Lima, y te vas a cualquier zona del Perú, ya sea la sierra o la selva, te impresiona todo, ¿ya? Te impresiona todo. Profesora, ¿por qué? Porque esas zonas no son así como la zona desértica de Lima. En Lima, ¿qué tienes de vegetación? Hay escasa vegetación. Incluso la sacas. ¿Para qué? Para construir tu vereda. Sacas tu arbolito, ¿ya? Ahora, miren, somos novenos en el mundo, ¿ah? De bosques. Segundos en Sudamérica, después de Brasil. Brasil tiene el primer lugar de bosques húmedos. Quiere decir que estamos hablando de la zona de la Amazonía. No sé si han ido a la selva baja, hay árboles incluso de un grosor tremendo. ¿Sabes? Si yo dibujo un árbol así, tú estarías acá, mira, una cosa así sería. ¿Qué eres tú en la selva amazónica? Tú eres algo insignificante. No, no es que eres, te estoy diciendo literal que eres insignificante, no, sino que te estoy hablando a nivel de la naturaleza, ¿no? Eh, Así, una cosa que nadie nota que estás, ¿ya? Una cosa así, ¿no? Tanto así que a ti te toman el tiempo para dar la vuelta al árbol. ¿Cuánto demoras en dar y rodear todo el árbol, ¿no? Es una cosa, pero tremenda. Si nosotros deforestamos, sabemos que estamos eliminando un ecosistema prácticamente, porque en las partes bajas tenemos el sotobosque, que es la vegetación, ¿ya? Es la vegetación que rodea al árbol, a los bosques y el conjunto de ellos. Produce sobre todo, ¿ya? En este caso, el proceso de fotosíntesis, oxígeno, dióxido de carbono que ellos están reteniendo también, ¿no? Y también vamos a ver que cuando se produce esta tala indiscriminada, un árbol que ha demorado en crecer, miren, 50 años, 80 años, 100 años, ¿ya? Eh, lo talas y simplemente pues profesora, voy a reforestar y no vas a esperar 50, 60, 70 años para volver a tener esa misma vegetación. Es casi imposible y demora en el tiempo, ¿no? El tiempo es el peor enemigo sobre todo. Y lamentablemente esto está trayendo consecuencias, ¿ya? Está trayendo consecuencias. Sabemos que la vegetación cuando desaparece, esta superficie es expuesta a la radiación, se crea la radiación ultravioleta, esta zona se vuelve más cálida. Sabemos que los árboles, los bosques infiltran agua, retienen humedad, ¿verdad? Se genera la humedad, hay producción de lluvias gracias a los bosques, se produce la evotranspiración, esto es relacionado con la humedad. Imagínense qué tan importante es todo esto, ¿no? Y deforestamos y de qué manera, lamentablemente, imagínate, por eso puse esto y para que recuerdes para un examen, ¿ya? ¿Cuál es la causa principal de la deforestación? Es esta de acá que está en rojo. La agricultura migratoria y comercial. Profesora, la agricultura migratoria y comercial. ¿Qué significa? Que tú tienes un espacio, acá imagínate, ¿ya? ¿Y saben quiénes deforestan más?
la misma población nativa, los mismos colonos, ellos mismos deforestan. Profesores que no tienen trabajo, profesores, y necesitan. Sí, yo sé. Pero es tarea del Estado también todo esto, sí, porque hay que educar a esa población, hay que instruir a la población que esto puede terminar. Y encima es un recurso renovable, ¿ah? Los bosques son recursos renovables, ¿ya? Entonces, ¿qué habla? Imagínate que todo esto esté cubierto de vegetación arbórea, ¿no? Y de pronto tú llegas acá y acá vas a quema, rosa y quema, por ejemplo. Quemas la vegetación de este cuadradito, lo quemas y comienzas a desarrollar tu agricultura en esta zona. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a migrar a otros espacios y haces lo mismo, quemas y quemas. Y tanto así que vas a dejar cuadrados vacíos, así en pleno bosque, en plena zona de cubierta de vegetación. Entonces, esto está realizándose por la agricultura migratoria o comercial. La tala indiscriminada está generando estos forados en nuestros bosques, lamentablemente. ¿Quién está haciendo esto? Los mismos colonos, ¿ya? Los mismos colonos. Ahora, la tala ilegal también está dentro, la minería ilegal. Profesora, ¿es la minería ilegal? Sí. Porque cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de Madre de Dios, de la zona de Puno, por ejemplo, zonas de la zona de Ucayali, zona de Loreto, ¿qué pasa con la minería ilegal? Sobre todo en Madre de Dios, ¿ya? Extraes el recurso, este es el río, ¿ya? Y alrededor del río, ¿qué hay? ¿Qué crecen? Bosques. Hay bosques, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Como tú vas a extraer y necesitas agua, tienes el mercurio, ahí utilizas el agua también del río, sacas del río, formas tus dragas, ¿no? Y como los árboles te molestan, estás deforestando. O sea, deforestas, contaminas agua y contaminas suelo. Eso hace la minería ilegal. Y ahí está Madre de Dios en esta pauta, ¿ya? Lamentablemente. La tala ilegal por cultivos de coca, obvio, pues para cultivar coca, si la coca crece en la selva, en la selva alta, ¿no? ¿No? No vayas a sembrar coca en la costa, pues. La coca crece de manera natural, ¿no? Es como una planta silvestre en la zona de la selva alta, donde necesita mucha agua. Profesora, yo quise sembrar hojitas de coca en la costa. No, pues acá no hay agua, ¿qué te va a crecer coca acá? No es el ambiente tampoco, ¿ya? Pero para sembrar coca con otros fines, sabemos, ¿no? Con fines de procesamiento químico, ¿no? Ahí también están talando de manera ilegal, ¿ya? Para uso combustible, para la tala comercial ilegal, cuando esto debería ser la tala comercial legal. Oye, ¿sabes qué? Brasil ha deforestado grandes zonas de bosques, grandes, grandes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Brasil ha utilizado esos recursos, ¿no? Bueno, ha desaparecido etnias, ha construido carreteras, ¿no? Pistas de aterrizaje, etcétera, pero y su producción maderera es una de las más importantes a nivel sudamericano. Brasil. Anda a comprar tu escritorio, tus muebles ahí a cualquier lugar acá en Perú. Tú tienes bosques y ni siquiera lo utilizas para eso. O sea, tu depredación no es, tu deforestación excesiva no es para construir una fábrica comercial, una gran emporio de venta de muebles en el Perú. No, tú estás deforestando por la agricultura migratoria y comercial y la vendes de manera ilegal. Así estás deforestando, ni siquiera lo aprovechas como recurso. Tú cuando vas a cualquier lugar a comprar muebles, dice, oye, ¿de dónde es la madera? Pregunta. Brasil. Todo viene de Brasil. Han hecho su emporio comercial ahí, maderero. Y nosotros ni siquiera podemos aprovechar eso. Oh, profesor, esto para... Sí, pues podríamos aprovecharlo de manera racional, ¿no? Si quieres tener tu escritorio de pino, de cedro, por ejemplo, anda a ver cuánto te cuesta. No pasa de los 1.500 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque es la legal, pues la legal genera impuestos, la legal tienes que pagar, pues, el proceso, ¿no? No es como, pues, esa minería comercial ilegal, ¿no? Lamentablemente que se está dando y también está deforestando. Y las obras de infraestructura vial también que se está dando en nuestro país. Miren, índice de la deforestación. Extremo es el rojito. ¡Ah! Profesora, ¿está Brasil? Sí. Uy.
Brasil ha deforestado, pero tremendamente. Ah, y eso no es nada. Los brasileños ahí tienen sus representantes que van a dar charlas de medio ambiente con respecto a la deforestación en el mundo. Increíble, ¿no? Un país que tiene un alto índice de deforestación va a dar charlas, imagínense. Pero bueno, de repente han aprendido la lección, ¿no? Perú está en el alto, ahí está de naranjita también, ¿no? Hay países en medio, bajo y sin datos, sobre todo en algunas zonas desérticas necesariamente. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, hay que aplicar pues lo que se conoce como medidas de desarrollo sostenible. La FAO el año 2020 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 420 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Profesora, con la pandemia todo esto habrá parado, ¿no? Has continuado. Igualito, como se dice, les ha llegado la pandemia. Igual ha habido proceso de deforestación en nuestro país. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer para reforestar? Porque es importante la vegetación en el suelo y lo vengo diciendo siempre. Reforestar áreas deforestadas. Obvio, pues desarrollo sostenible, ¿no? Utilizar métodos menos agresivos de cortado de árboles. Si es que vas a cortar, hay que hacerlo de manera pues no tan agresiva, ¿no? Pero será, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tienes un arbolito, ¿ya? Tienes un arbolito acá, o quieres cortar el arbolito, ¿ya? Ya, no lo vas a cortar de la parte baja y por ejemplo, alrededor del árbol hay su sotobosque, ¿no? Su vegetación que rodea al arbolito, ¿no? Entonces, ¿qué vas a cortar adecuadamente? Pues no lo vas a cortar de raíz y vas a desaparecer todo el sotobosque, pues no. Vas a cortar de una parte del arbolito, ¡puc! Y lo vas a utilizar. Todo esto te lo llevas y dejas el sotobosque, ¿no? De esa manera no estás erradicando totalmente la vegetación del suelo, ¿no? Entonces hay un adecuado cortado de que sean menos agresivos, hay que buscar esa forma también, y una de ellas es esa, ¿no? Em, Evitar el derrocho del recurso natural, hay que buscar otras formas también de utilizar de forma de combustible también, productos sustentables, capacitar a los colonos, reformar algunas normas. Bueno, pues eso de las normas está bien difícil con el Congreso que tenemos hoy en día. O alguien o conoces una ley que se ha emitido hace poco, chicos, acerca de el cuidado o normas legales de la deforestación en el Perú. ¿Alguien conoce una ley de repente? No me he enterado de repente por ahí. A ver. No, pues, ¿qué hacen nuestros congresistas? Lindos nuestros congresistas, ¿no? Lindos, están sentados ahí viendo qué hacen por nosotros. Bueno, la idea es esa, ¿ya? La idea es esa de reforestar, pero vamos a ver la deforestación en el Perú rapidito. Recurso natural renovable más notable del país, pero con la tendencia absolutamente creciente. Se están deforestando nuestros bosques, qué terrible. Se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. En el año 2021 se perdieron 137.976 hectáreas de bosques húmedos. Estos son los más grandes, ¿no? De talla alta. Amazónicos a causa de la agricultura. Mira, esto, si te viene en pregunta de examen, es esto. La agricultura migratoria, ya en primer lugar, los cultivos ilegales, la minería ilegal y la tala ilegal, ¿no? Entonces son las causas que han generado la desaparición y están generando la deforestación en nuestro país, ¿ya? El monitoreo de la Amazonía peruana se da según este proyecto de monitoreo que se ha dado, ¿no? Muestra lo siguiente, por ejemplo, tienes ahí las zonas identificadas con mayor problemas de deforestación, la Pampa Iberia de Madre de Dios, alrededores del Parque Nacional de Bajuaja Sonene, Madre de Dios y Puno, y la Amazonía entre Ucayali, Huánuco y área entre Ucayali y Loreto. O sea, conclusión, ¿dónde son los proyectos donde ha habido mayor problemas de deforestación en el Perú? La selva de la Amazonía peruana. Estamos hablando de la selva baja exclusivamente. ¿Ya? Entonces ha habido, pues, está siendo monitoreado hoy en día, sobre todo, y finalmente, pues, está generando necesariamente estas cifras importantes.
Los departamentos de Loreto, los departamentos de Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas son los que más han tenido deforestación en nuestro país. ¿Ya? Juntos representan un 92,8% del total de bosques hasta el 2021. Imagínense. Entonces, ¿cuáles son los departamentos donde ha habido mayor deforestación? No olvidemos, en primer lugar, Loreto, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y en este caso Amazonas. No olvidemos estos nombres, chicos, cuando pregunten de, en este caso, pues deforestación en el Perú. Profesora, ¿el agua se contamina? Claro, el agua se contamina, ¿ya? Cambio de calidad del recurso, ya sea químico, biológico, físico, perjudicial para todos los organismos vivos. Chicos, ¿qué pasa si ustedes toman agua contaminada? A ver, ¿qué pasa? Llegan a su casa, agarran un vasito de agua y toman agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Te vas a morir ahí? ¿Nos enfermaríamos? ¿De qué se enfermarían? ¿Algo ¿Qué te digestivo? daría? Ya, Diarrea. claro, el tracto digestivo. ¿Qué te da? Profesor, me da una diarrea fulminante, profesora, me duele la cabeza, me siento mal, tengo vómitos. Y al médico, tifoidea, por ahí dice también Iván. Claro, todo, todo lo que tú viertes al agua contamina. Incluso la misma naturaleza contamina el agua, ¿no? Así por erupciones, en este caso, pues pueden haber agentes que trae el viento, ¿no? Hay en este caso deslizamientos, también todo contamina. Y el hombre más, sobre todo, hoy en día, ¿no? Hoy en día, todo elemento químico, biológico, físico, ¿no? Tiende a contaminar, ¿no? Pesticidas, fertilizantes, ¿no? Fíjense la crianza también de animales, ¿no? Los desagües que finalmente en los centros urbanos son vertidos al mar, llegan, ¿no? Vertidos de hidrocarburos, ¿no? Los elementos, en este caso industriales, que estos migran, contaminan la parte también donde habitan, ¿no? Especies que están dentro de este medio importante, ¿no? Y pues, y consumimos, por ejemplo, el pescado en una zona contaminada también nos perjudica, ¿ya? Profesora, yo no, porque estoy en mi casa, profesora. No, también, tú también contribuyes a todo esto. Todos contribuimos, ¿no? Imagínense tú en tu casa, tú un conjunto de casas, cuando más población, más contaminación. Y no sabemos reciclar los elementos, peor. El hecho que tú botas el papel higiénico al water, eso ya es contaminar. Profesora, pero yo no. El hecho que tú utilizas detergente para lavar la ropa, ya estás contaminando el agua. Si algo no es biodegradable, porque hoy en día se está planteando esto, ¿no? Estos agentes contaminantes llegan incluso al mar y van a perjudicar elementos, en este caso, pues, vivos que existen acá, ¿ya? Tienes, por ejemplo, ahí las causas, introducción directa e indirecta de sustancias contaminantes en los lagos, en los ríos, mares, acuíferos, contaminantes que superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. Según el Ministerio del Ambiente, la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. Chicos, ¿saben cuántas toneladas aproximadamente dicen que hay en Madre de Dios de mercurio? Por cada gramo de oro, para extraer un gramo de oro, y a veces no encuentras, ¿no? Eh, se utiliza para cada gramo de oro un gramo de mercurio. Más de 40 toneladas de mercurio. Dime, ¿esto es fácil de recuperar? Difícil, difícil. ¿Ya? Hay zonas que incluso ya se está hablando de una zona de pérdida ecológica. Esto producto de la minería ilegal. Qué terrible, nosotros mismos, ¿ya? Las aguas hervidas, agentes patógenos, virus, bacterias, obvio que te enfermas, pues. Obvio que te enfermas. Vertido de detergentes, sustancias químicas. Tienes ahí sustancias químicas orgánicas, plástico. El plástico, ¿cuánto demora en biodegradarse? Qué terrible. Uso del plástico, tanto así que han prohibido el uso de bolsas en los centros de expendio comercial, ¿no? Tanto así que te cobran para que te duela, pues, ¿no?
Pero ni así, igual pagas si estás utilizando tus bolsas. Profesora, pero son bolsas biodegradables, profesora. Pero son bolsas al final, pues. ¿Ya? Compra tu bolsa de tela, pues hay que te dure por años, párchalo si se rompe. No, no consumas más. Hay que controlar esto, ¿no? Derrame de petróleos, tienes ahí sedimentos o materias suspendidas, partículas que también pueden estar presentes en las zonas del agua. Nosotros que hemos visto varias películas de repente, cuando esas películas norteamericanas, europeas, llega la persona a su casa, abre el caño y toma agua, ¿no? ¿Podemos hacer eso nosotros en el Perú? No, por eso un extranjero europeo que viene al Perú, lo primero que le dicen, no vayas a hacer lo mismo que haces en tu casa. No, porque nuestro proceso de agua potable no es directamente para el consumo humano. Está filtrada, está tratada, obvio, hay una zona de atarjea, pero no podemos hacer eso. No podemos hacer rápidamente, si tú tomas agua del caño y si lo han hecho, no lo tomen, estás introduciendo a tu organismo el Helicobacter, esta que posteriormente entra a tu organismo, a tu sistema digestivo, a futuro cáncer. Y encima, dolorosísimo el proceso para sacarte el Helicobacter, ¿no? No es como países europeos, el caso de Noruega, por ejemplo, ¿no? Cáncer también, claro, a futuro el cáncer ahí, sí. Helicobacter, pues el Helicobacter, ahí empieza, ¿ya? No estén tomando agua del caño, hay personas que me muero y dice, no, hierve el agua y un ratito que hierva y deja hervir el agua un ratito y lo apagas. Ahí todos los bichos se mueren. Por ejemplo, Noruega, estos países que son sí de primer mundo, como dicen, pues tienen ahí el agua directamente del caño, filtrada, de uso directo y pues incluso con vitaminas, vitaminizada el agua, ¿no? Algún día llegaremos, pero eso era nosotros, Lima toma agua ¿de dónde? Del río Rímac. Y el río Rímac a lo largo de su trayecto está siendo contaminado. Un reportaje de un periodista que quiso saber desde dónde era la contaminación del río Rímac y tuvo que irse hasta la naciente para tomar agua del Rímac directamente, porque ni bien se veía población, esa agua ya estaba contaminada. Imagínense, tuvo que irse hasta el Nevado de Paca para tomar agua del Rímac. Un limeño no puede agarrar agua del Rímac con su manito y tomar, o sacar su botellita y tomar. No puede hacer eso, está contaminada esa agua. No puedes hacer eso, ¿no? Si el río hablara, ¿qué no hace? ¿Y qué es lo peor? Nosotros mismos generamos esa contaminación. Eso es lo peor. Con la pandemia, el río Rímac, hasta las aguas cristalinas, ¿no? ¿Vieron? Todo el mundo en la casa y nadie botaba nada. Algún día veremos el Rímac, donde en el Rímac habían camarones, ¿ah? Tú extraías camarones del río Rímac. Bueno, eso pues antes, ahora ya que extraes, otra cosa. No, están en un proyecto para recuperar las aguas del río Rímac, ¿no? Uno de los que emblemáticos en la capital. Esto es importante. ¿Cuándo diremos, hoy vamos al río Rímac que voy a sacar camarones para mi chupe? Bueno, pues eso pasará, no lo sé. ¿Ya? ¿Cómo vamos? No sé. Había camarones. Camarones hay en la zona centro-sur, ¿no? Cuando más al sur te vas, más encuentras camarones. Ahora están haciendo eso de los cultivos de camarones, que es más rico, ¿no? ¿Qué es posible, pastor? Dice ahí Yang. Bueno, vamos. Bueno, ¿qué hace la contaminación? Genera enfermedades. Y sobre todo en países de vía de desarrollo, ¿ah? Ejemplo, Perú. Incremento de muertes de personas al año por su ingesta. Lamentablemente esto va creciendo si es que no hay un adecuado consumo, ¿no? De este recurso. Cuando más agentes contaminantes vertemos, lamentablemente nosotros mismos nos perjudicamos y los seres vivos también, ¿no? El derrame de petróleo que hubo en la costa peruana, sobre todo, qué terrible ver a los animalitos perjudicados. Ellos no tienen ni la menor idea de lo que pasa y simplemente pues ellos son los más afectados, ¿no? La alteración de ecosistemas acuáticos, de todas maneras, y disminución de la producción pesquera. ¿Qué hay que hacer? Reducir el volumen de los contaminantes. Chicos, no viertan tanto, pues, ¿no? Si van a lavar, no echen tanto detergente en su lavadora. Yo sé que ustedes no lavan. No, ya no se lava como antes, ¿no? Todo es lavadora. Pones ahí, pero no eches mucho detergente. Úsalo de manera racional, busca estos detergentes que son biodegradables, que estás
quieras o no contribuyendo un poquito al medio ambiente y sobre todo no contaminando tanto lo que es el agua. Reutilizar y tratar las aguas residuales. Profesora, reutilizar el agua, claro, la idea es esa, ¿no? Sobre todo para el sistema de riego de cultivos. Hay que reutilizarlo, es importante, ¿no? Imagínate tú que tú tengas ahí a reutilizar el agua para regar plantitas. Todas las verduras que todos los días lo lavas, estoy seguro, o el arroz que lavas, por ejemplo, que lavas todos los días, imagínate que esa agua, que todavía no es muy sucia, la reutilices para regar plantas. Y eso te genera que tú plantes, aunque sea una maceta en tu casa, ¿no? Que generes tener un lugar donde sembrar algo. Y eso es beneficioso. Y más en Lima, donde tenemos pues una zona que es netamente árida, ¿ya? Y tener vegetación en nuestra zona de la capital es un milagro. Y no se te ocurra agarrar la manguera de agua potable y regar tus plantas. Qué terrible, ¿no? Cuando en este país lo que va a faltar es el agua. Lima ya va a tener escasez de agua, falta muy poco. No va a haber agua, el agua va a ser racionalizada. Va a ser uno de los recursos más cotizables en el mundo conforme va a pasar el cambio climático o el calentamiento global, lamentablemente, ¿no? Entonces hay que saber reutilizar esto y tratar las aguas residuales, que es importante, ¿no? Y reciclar sobre todo los contaminantes, ¿no? Reciclar. Miren las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar. Esto de reciclar te lo han enseñado desde muy niño, ¿ya? Que seremos potencia mundial. Porky te dijo eso, Jan, y tú creíste en Porky. Ay, Dios. ¿Qué le hacemos a Jan? A ver, yo no creo en nadie hasta que yo vea hechos, ¿no? El día que yo crea, mira qué bueno, cumplió lo que dijo Porky, ¿no? Y respeta, ya no es Porky, ahora es el alcalde metropolitano, ¿ya? Tienes que hablar así estás en la pre y tienes que hablar con cordura, por favor, ¿ya? No es nada de Porky. Potencia mundial. Profesora, ¿hay también contaminación del aire? Sí. Todos los agentes que se emiten al aire, igual que el agua, también generan su contaminación, ¿no? Y es perjudicable para la salud. Ahora, la ingesta de agua te involucra enfermedades estomacales, internas, ¿ya? Y la ingesta de sustancias químicas que tú respiras del aire, ¿a dónde van? A los pulmones, pues también hay perjuicio y enfermedades a posterior también, ¿no? Tipos de contaminantes, biogenéticas y antropogenéticas. Biogenéticas corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos de la naturaleza, ¿no? Erupciones volcánicas, por ejemplo, son uno de ellos, ¿no? Tornados, etcétera, que desplazan agentes contaminantes en el aire y eso perjudica. Tormentas de arena, por ejemplo, también. Antropogenéticas, estos son producto de actividades, en este caso, que se realizan por las personas y causan combustión, esto por la energía fósil. Ahí tienes, por ejemplo, todos los elementos que se usan que contaminan el aire, ¿no? Uso doméstico, ¿ya? Industria, el carbón, generadores de diésel, transporte, representa el 25% de la contaminación. El transporte, chicos, es el que genera contaminar más en el aire en un centro urbano. O sea, la actividad de transporte es terrible para lo que es, en este caso, lo que es la contaminación del aire. La agricultura, el ganado que produce el metano, ¿ya? Residuos de quema de residuos, en este caso, en los vertederos también. Y otras fuentes, las erupciones volcánicas, tormentas de polvo y fuentes, en este caso, naturales, ¿no? Todos estos elementos tienden a contaminar. Chicos, ustedes saben que en Lima Metropolitana existe, hasta ahora nadie le quita el ranking, ¿ah? La avenida de mayor contaminación, mayor concentración de contaminación del aire, lo tiene la avenida Bancay. ¿Han ido alguna vez a la avenida Bancay? ¿Alguna vez han ido a la avenida Bancay a comprar algo, a pasear, el centro histórico, profesora? ¿Han ido o no han ido? ¿Ya? ¿Les ha pasado algo que cuando llegan a la avenida Bancay, conocen la avenida Bancay, ¿no? Donde está el Congreso de la República. A ver, digan sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Conocen la avenida Bancay, chicos? Obviamente, profesor. Sí, sí, claro, pues no. Hay los estándares de calidad de aire en esa zona
son altísimas. Hay que tener cuidado cuando uno va en la avenida Bancay. No sé si te pasa a ti, pero cuando hay mucho, sí mi barrunto. Ah, mira, eres de ahí. Hay que tener cuidado, Iván, cuidado. Porque cuando llegas ahí, cuando yo llego ahí sobre todo, imagínate 30 grados de temperatura cuando hay más presencia de radiación solar, estos elementos químicos presentes en el aire, agentes contaminantes, son reactivos más, tienden a generar más reactividad. Es por eso que hay que buscar zonas donde hay mucha ventilación o anda con tu mascarilla, que es mejor. Pues, ¿qué sucede? Te pasas un papel tisú por la carita y sale como negro, ¿no? El smog, ¿no? Que botan quiénes, el parque automotor. O sea, los que más contaminan el aire en esa zona es el parque automotor, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa mucho que los ojos comienzan a arderte, te arden mucho. Incluso te pica la nariz, te pica, y te sientes como que te duele la cabeza. ¿Sabes lo que está entrando a tu organismo cuando eso te pasa? El ozono. Ese es el llamado ozono troposférico que nosotros lo producimos en el parque automotor. Cuando más parque automotor, más producción de ozono. Profesora, pero el ozono está en la estratosfera que nos protege de los rayos UV. Ese es el ozono beneficioso que está en la estratosfera. Pero lo que tenemos a producir en la troposfera, donde estamos nosotros, es el ozono perjudicial, lamentablemente. Es altamente irritante. Y cuando eso ya te está ardiendo los ojos, te está picando la nariz, ya, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Ya? Es por eso que a partir de ahí tienen cuadros alérgicos. Aquellos que sufren de cuadros alérgicos se les acentúa más. Vas a ver que todas las personas que están en la avenida Bancay están ahí con alergias, ¿ya? Profesor, entonces se está dando más el tema de contaminación. ¿Qué propicia eso? Pues hay muchos elementos que generan que esto se concentre más en estas zonas urbanas por el parque automotor, necesariamente. ¿Ya? Entonces, hay que buscar zonas con ventilación. La próxima, tú vas a ver tu casa, donde vas a comprar tu casa, tiene que tener mucha ventilación. Cuando utilicen aerosoles en sus casas, abran las ventanas. Cuando utilicen lejía, cosas para desinfectar, abran las ventanas. Donde hay ventilación, no genera la concentración de contaminación. Y eso a veces tú lo absorbes y te perjudicas, tú mismo te perjudicas. ¿Ya? ¿Alguien tiene cuadros alérgicos? No, profesora, yo no tengo, yo soy sano, no te preocupes, lo vas a tener porque el proceso se va a dar. Estamos en un proceso de contaminación en el aire, pero hay que disminuir y cuidarse sobre todo. A usar sus mascarillas, ¿ya? Dice, de acuerdo al estudio del reporte de la calidad del aire en el mundo realizado en la firma privada, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina, después de Chile, después de México, por ejemplo, ¿no? Ocupando el puesto 26. Pero eso no quiere decir, pues, que tengamos a desnivelarnos o estar simplemente, pues, em, descuidados, no estamos en el puesto 26, hasta que subamos en el puesto 5, va a pasar mucho tiempo. No, pues hay que cuidar. Pero han sido pocos los países que han entrado en este proceso de evaluación, en 117 países. Las concentraciones en las partículas de gases tenemos ahí, por ejemplo, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que es el principal responsable de la combustión incompleta de gas, gasolina, querosene, carbón, petróleo, esto producto necesariamente del parque automotor en las zonas urbanas, ¿ya? Y ahora que sé por qué tengo asma. Bueno, pues hay que cuidarse. Y dióxido de nitrógeno, de la oxidación del monóxido de nitrógeno, cuya fuente principal son las emisiones de automóviles. Miren todo lo que ingresa a nuestro organismo posteriormente, ¿no? Y finalmente, ¿qué hacemos con esto? Medidas sustentables, sostenibles en el aire. Utilizar electrodomésticos bajo consumo, usar transporte público, bicicletas, caminar, mantener automóviles de debido mantenimiento. Claro, cuando más obsoleto es el automóvil, más producción de monóxido. Conducir vehículos eléctricos, híbridos, elegir limpiadores ecológicos, usar pinturas a base de agua sin disolventes, sellar recipientes de productos de limpieza, productos químicos, ahorrar energía, reducir el consumo de carne. Pues era, ¿cómo que reducir el consumo de carne? Claro, porque más carne, más que crianza de estas especies y más producción de metano, pues. No, 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 no. Vuélvete vegano. Compost, abono orgánico,
¿no? Alimentos orgánicos, reciclar la basura orgánica, disminuir el uso de plásticos, evitar la quema de basura. Chicos, yo no, ya creo que ya eso de quemar muñeco en Año Nuevo ya pasó de moda, ¿no? O ha pasado todavía. ¿Hay noticias? No creo, ¿ah? Que estés tu muñeco de Año Nuevo o sea, los males, para olvidar todo lo malo que me pasó en el año, queman la basura, ay, qué terrible. Ya no creo, ¿no? Eso está prohibido incluso, o sea, ha sido prohibido por los municipios a lo largo del tiempo para cuidar el medio ambiente también, ¿no? Antes era quema de muñecos en todo Lima y amanecía con un smog terrible Lima el 1 de abril y la gente con tos, estornudando y todo. Decían, ay, ¿por qué? Y encima se cubría de nubosidad y la gente decía, ay, ¿por qué me pasa eso? Por ti mismo, pues tú mismo estás quemando todo eso y al día siguiente te quejas todavía. Bueno, y el último, vamos, penúltimo, alteración del suelo. El suelo se contamina si la venta de pirotécnicos también es un elemento que contamina, ¿no? El aire, claro que sí, es altamente contaminante, ¿ah? Uno puede decir, profesor, se hace una vez al año, pero yo no veo que lo hacen una vez al año. A cada rato están lanzando pirotécnicos, ¿ah? Ojo. Contaminación del suelo, bueno, por sustancias químicas que genera pues que este suelo se contamine, se vuelva tóxico. Miren estos relaves mineros, ¿no? Pues ya qué bonito color. Ay, turquesa, pero no, esos son relaves. Y lamentablemente perjudica a todo elemento vivo, elemento sobre todo en este caso el ecosistema de esta zona. Las fuentes, a la agricultura de todas maneras, ¿no? ¿Qué utiliza la agricultura? ¿Saben qué? Fertilizantes, en este caso fertilizantes, eh, más que nada productos derivados del petróleo. Estos fertilizantes, sobre todo, no son orgánicos, ya cuando se utilizan constantemente generan que los elementos del suelo vivos más que nada se perjudiquen, ¿no? Y desaparezcan conforme pasa el tiempo. Entonces, de esa manera se contaminan, ¿ya? Se contaminan. También tenemos ahí lo que vendría a ser almacenamiento inseguro de residuos químicos, ¿ya? Eh, nucleares, peligrosos en el suelo que se dan también, ¿no? Esto producto de la industria. Lixiviación de vertederos mal administrados, ¿no? Profesor, qué es eso de lixiviación? Bueno, es extraer sustancias sólidas, en este caso que han tenido contacto con un elemento líquido, ¿no? Sobre todo esto en el proceso de industrialización. Y lamentablemente cuando hay estos derrames se genera pues la contaminación del suelo, ¿no? Vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros que se dan en los ríos, bueno, en el suelo también, que afectan no solo ríos y mares, también al suelo. Y sabemos, jóvenes, que el suelo es un elemento, un recurso natural semi-renovable, donde lo productivo de este suelo se da en esta materia orgánica o lo que se conoce como humus, que representa la parte externa, que es un 5%, un 45% la capa interna, ¿no? Rocamade, lecho rocoso, por ejemplo, y un 25% también que compone lo que es el aire y el agua, ¿no? Que es importante también para su productividad. Consecuencia de la contaminación, se pierde la productividad y esto, si un suelo contaminado a futuro puede ser un suelo desértico, ¿ya? Mueren los organismos útiles del suelo y la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia que llegan también, este uso excesivo de plaguicidas de larga vida que llegan a tus alimentos y tú consumes y te trae estragos también sobre todo en tu organismo, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ¿y qué se hace, profesora? ¿Qué hacemos? Desarrollo sostenible, ¿ya? Desarrollo sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar abonos orgánicos. Bueno, profesora, ¿todavía tenemos el guano de las islas? Sí, todavía. A pesar que hay una crisis, ¿no?, de fertilizantes en el mundo, ¿por qué nosotros, el caso del Perú, no puede volver a los abonos orgánicos y producir nuestra agricultura que hoy en día tenemos una situación de escasez, sobre todo de productividad, ¿no? Y los productos agrícolas están subiendo de precio, ¿no? Puede ir también por ahí por una parte de especulación también, ¿ah? La rotación de tierras de cultivo, hay que practicarlas. Profesora, ¿y eso qué es? Rotar los cultivos, en un mismo espacio rotar. Siembras la cebada,
luego pasas al trébol, de ahí al trigo, y así rotas los cultivos y de esa manera descansa el suelo. Un suelo siempre tiene que tener vacío para que genere rotar y no ser el mismo cultivo que agote el suelo, ¿no? Y aplicar racionalmente los plaguicidas que siempre van a haber estas plagas que puedan acontecer los cultivos y utilizarlo de manera racional. Y no olvidemos que todo esto de contaminar el suelo, contaminar el agua, contaminar elementos propios de la naturaleza, todo esto trae un conjunto que es la pérdida de la biodiversidad. Somos un país mega diverso y no queremos llegar a esta pérdida, ¿no? Entonces, la diversidad biológica es la variedad de seres vivos que se puedan perder, elementos genéticos también, ¿no? Entonces, todo esto es afectado por la sobreexplotación del medio natural, pérdida de la degradación de hábitat, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras y también el efecto climático que puede intervenir. Consecuencias, efectos negativos sobre el bienestar humano. Si no hay biodiversidad, ¿qué hacemos con los recursos que no tenemos a la mano para poder desarrollarnos, ¿no? Como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad entre los desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia y las materias primas. Depende de nosotros todo esto de cuidar nuestra biodiversidad. Y es por eso que medidas para generar lo que es el desarrollo sostenible, para no generar la pérdida de la biodiversidad, no adquirir especies exóticas ni abandonarlas. Profesora, un gallito de las rocas para mi casa, profesor. Oye, ya pues, ya, esa es la emblemática del Perú, no te lo vas a llevar a tu casa. No, no, no. No un guacamayo, profesora. No, nada. Déjalo en su hábitat ahí para que se reproduzcan. No es lo tuyo. Un monito, profesora, me gustan. No, 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 no. Con las justas ahí a tu firulais. Nada más. ¿Ya? Y a tu michifus. Pero nadie más. Pero chicos, pues a veces generan compras, ¿no? De estas especies y lamentablemente, pues generan un perjuicio también, ¿no? Traen enfermedades, ¿no? No olvidemos que son propagadores de enfermedades también, ¿no? Imagínense la pandemia que hemos vivido, de dónde se ha propagado de un animal, ¿no? Hacia el ser humano. Asumir las 3 Rs. ¿Cuáles son, profesora? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Ya? Elegir productos y servicios sostenibles que no generen un impacto en la naturaleza. Actuar de manera responsable en la naturaleza. No hacer fogatas ni tirar basura. Llévense su basura a su casa, ¿no? Oye, cuidado con eso, chicos, ¿ah? Estoy tirando la basura en la calle, ya, y estás contribuyendo pues a la contaminación también, aunque no lo creas. Reducir el uso de energía combustible, exigir a los gobiernos cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Chicos, planten, hagan algo ahí, una plantita en su casa, vamos. Esta es la clave de la semana 10 de geografía. Ahora sí, pasamos a la parte de educación cívica. Cívica es cortito, ya tenemos cívica, ahí tiende a ser cortito. Si alguien puede hacerle una captura de pantalla para que quede en el chat, aquellos que quieran verlo directamente, se los agradeceré de buena forma, ¿ya? Serán, en este caso, compensados por la naturaleza, porque la energía les brindará así de manera abrupta para este fin de semana, ¿ya? Este fin de semana tienen su evaluación, chicos. Nadie. Muchas gracias, Iván, te pasaste. Ahora sí, vamos en este caso a la parte de nuestro tema de, en este caso, de educación cívica. ¿Ya? ¿Se está viendo, dos chicos? Dígame sí o no, por favor, sí o no. Sí se ve, profesora. Ya, ok, gracias. Sí se ve, profesora. Ajá, ya, listo, listo. Listo, listo, listo. Temas evaluados. Ya. Bien, vamos acá. Nos toca ver la parte de aspectos que fundamentan nuestra perenidad, lo que se conoce como el sentido de pertenencia, que le hemos estado ya introduciendo en las semanas anteriores, ¿no? De repente no mencionamos lo que es sentido de pertenencia, mencionamos lo que era la peruanidad y las tradiciones y costumbres que manejamos en nuestro país. Somos un país pluricultural, ¿no? Eso sí sabemos. Profesora, ¿y eso qué es? Recordando que sabemos que somos un país donde coexisten en este territorio llamado Perú diferentes culturas que están asentadas en nuestro país, ¿no? Ahora,
la peruanidad, uno podría decir, profesora, la chilenidad, ¿no? La nacionalidad, profesora, ¿a eso se refiere? Bueno, claro, es la identificación, ¿no? El Perú es uno de los países culturalmente hablando más diversos de América y del mundo. Hemos dicho que somos culturalmente diversos, ¿por qué? Porque somos un país que tiene expresiones distintas de cultura, diversas expresiones distintas de cultura. Quiere decir que nuestras manifestaciones son originales, distintas, propias, ¿no? De la zona de donde procedemos. Entonces, esta diversidad se debe a nuestra variedad geográfica, ¿no? ¿Has visto la cordillera que nos forma? Una diversidad de pisos ecológicos, diferentes climas, y tenemos ahí regiones naturales como la costa, sierra y selva, que a la vez se subdividen en varias, ¿no? Y los pueblos originarios, ¿ya? Los pueblos originarios nativos que han coexistido a través del tiempo, que a pesar que hemos tenido la dominación, la colonización, pues han sobrevivido en el tiempo, ¿no? Y nos dan sus manifestaciones culturales. Y las extranjeras también que han aportado y siguen aportando a nuestra cultura, porque nosotros sí somos ahí, pues primeros ahí, ¿no? Todas manifestaciones culturales foráneas que han llegado lo hemos adaptado a nosotros, ¿no? Ahí tenemos chinos, hay asiáticos, tenemos europeos, tenemos en este caso pues africanos, ¿no? Andinos, amazónicos, resumen, Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos estas manifestaciones propias que se dan en nuestro territorio. Es por eso que nosotros hablamos de la llamada peruanidad. Es un sentimiento, aunque es algo subjetivo, ¿no? A la identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú. De repente tú has sentido más esto cuando ha jugado Perú para la clasificación del Mundial en Qatar, ¿no? Y perdimos, ya pues perdimos. Pero tú has estado con todo, hasta has dejado de estudiar, yo estoy seguro, ¿no? Ahí te has ido, pero contigo Perú, comenzaste a cantar tu canción, ¿no? Sobre mi pecho llevo los colores, ¿no? Contigo Perú, ¿no? Hasta he visto que te golpeas el pecho, ¿ya? Y he visto gente que se ha abrazado de todos los colores acá en el Perú, porque somos de varios colores, somos distintos, ¿ya? Y cantabas orgulloso tú, ¿no? Contigo Perú, sobre mi pecho, tanto así que esa canción ya es emblemática para nosotros, ¿no? Y cuando estamos en un proceso de disputa, sacamos contigo Perú. Bueno, ¿por qué? Porque te has identificado, ¿no? Te has identificado que eres de este país, eres peruano, y eso se forja a través del tiempo. Eso se forja a través dentro de tu familia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿ya? Y de esa manera, jóvenes, vamos a encontrar en este caso que involucra muchas situaciones también en nuestra formación. Esto de la peruanidad es un proceso que se tiene que dar a lo largo de tiempo, ¿ya? Sí, coincido contigo, Ricardo, también, pero ni creas, Ricardo, que esto influye a aportar un poco a lo que es esta unidad que se busca, porque la semana pasada vimos que somos diversos culturalmente, tenemos diversidad de etnias, tenemos diversidad de expresiones lingüísticas. O sea, somos diversos y siempre ha habido esa diversidad en este país. A ver, forja una unidad en esa diversidad. Es bien difícil. Entonces, una forma de forjar una unidad es a través de la educación. Ahora, ¿qué tipo de educación vas a llevar para forjar esa unidad? Entonces, lo que se propone es que esa educación sea a través del conocimiento de esa diversidad. Es por eso que si tú estás en la zona andina y hablas quechua, tus clases también van a ser en quechua, la educación bilingüe, para que esa lengua nativa, esa lengua originaria no se pierda. La idea es no erradicar, como antes se hacía, ¿no? Erradicar manifestaciones culturales ancestrales. La idea es que estos permanezcan en el tiempo.
¿ya? Y para que eso suceda, tenemos que unificarnos. Y es difícil, pues, es bien difícil. No imposible, pero difícil. ¿Cómo buscamos una unidad en tanta diversidad? Por ahí un alumno hace mucho tiempo, que ya habrá terminado su carrera de abogado, me dijo en clase presenciales, me dijo, profesora, ¿sabe qué? Hay que dividir el Perú, profesora. Somos tan distintos que no nos entendemos. Mejor hay que dividir Perú Norte y Perú Sur. Y mira lo que está pasando hoy día. Están proponiendo la división del Perú. Que el sur del Perú sea otro país. Imagínate. ¿Por qué llegar a esa situación cuando nos estamos tratando de forjar esa unidad a través del tiempo? No, no, pues no es la solución. Es como decir, ¿sabes qué? Yo no me gustas tú, ya, me voy a otro lado y me hago algo aparte. No es así. No es así, no es la solución, creo yo. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ver con la formación que tú tienes, con el conocimiento que tú tienes. Por ejemplo, ¿cuál es tu origen? ¿Dónde está tu origen? Eso es lo que se conoce como sentido de pertenencia. Identificar a qué zona, cultura, viene tu origen, ¿no? Tú puedes vivir en la capital del Perú, pero tu origen está en otro lugar. Ahora, el hecho que esté en otro lugar, tú no desvaloras eso, más bien lo resaltas, lo emulas. De esa manera, estás forjando tu identidad como tal dentro de este país llamado Perú. Entonces dice, se encuentra basada en el efecto hacia sus tradiciones, en este caso, y la fe en su destino, porque queremos algo mejor para el Perú. No queremos algo menor, peor, que nos vaya mal, nos dividamos. No, hay que forjar esa unidad a través del tiempo. La peruanidad se halla en las expresiones como la cultura, el arte, las vivencias que construyen la idea de Perú. Es verdad. Y hay que forjar esa peruanidad y proponen esto, ¿no? Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. ¿Cuántos de ustedes en este salón realmente conocen la historia de nuestro país? Primeramente, que la historia de nuestro país debe ser enseñada en los colegios de manera real, ¿ya? De manera real, de una historia crítica, no en una historia narrativa, una historia donde tú generes un análisis. Se ha quitado, pues, de la currícula esto de la historia, ¿ya? Y se han mezclado con otros cursos que finalmente llevas un curso general. Entonces, vamos a ver, es necesario conocer nuestra historia. Cuando tú conoces tu historia, mira, cuando tú conoces algo, lo proteges. Cuando algo que no conoces, no proteges, ni te interesa. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, la historia de nuestra patria es una sola, hay que partir de ahí. Es necesario revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Hay que saber, para no repetir lo mismo. Mira, tú lees la historia republicana y estamos repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Tú crees que la disputa del poder ejecutivo y el poder legislativo se ha dado recién? Esto ha sido desde antes, chicos. Siempre ha habido disputa del poder ejecutivo y poder legislativo. Siempre se ha dado. Siempre se ha dado. Entonces, es necesario conocer nuestra historia, ¿ya? A ver, de estos tres personajes, ¿quiénes son? ¿Conocen algo de historia, chicos? A ver, a ver. De estos tres personajes, ¿quiénes son? Dime quiénes son. El primero es Miguel Grau. Ya, el segundo. Esto fue la Guerra del Pacífico, el segundo. Bolognesi y Quiñones, ¿verdad? Mira, jovencito Quiñones, ¿ah? No pasaba de los 23, 24, 25 años, creo que tenía Quiñones, un héroe del sistema, en este caso aeronáutico, en nuestro país, en la guerra con Ecuador. Una guerra que ganamos, ¿no? Una de las pocas que ganamos. Francisco Bolognesi, Abelardo Quiñones. Muy bien, perfecto. A ver, estamos reconociendo nuestro valor. Mira, de estos tres, este caballero de los mares que lo he visto incluso cuando he viajado fuera del Perú, lo he visto en varios museos reconociendo su valor. Increíble.
¿ya? Hay mucho que hablar de él. Bueno, y pocos conocemos también, ¿no? No, la guerra no declarada. Sí, pues la guerra no declarada, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos han entendido la historia del Perú recién estudiando en un centro preuniversitario. Muchos, ¿no? Sí, pues igual dimos territorio. Qué bueno. Ahora, reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, pre y postcolombino, con manifestaciones de la creación del material humano, ¿no? Profesor, ¿esto qué es? Esto pues en esta zona de la cultura Wari, ¿no? ¿Te acuerdas de Wari? ¿No? Su centro importante, sobre todo en la zona de Ayacucho, Huiñaque, ¿no? Ellos son los grandes urbanistas, hay que destacar eso, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que saber de nuestras culturas pre y postcolombinas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Nazca, los grandes que construyeron estas infraestructuras hidráulicas, ¿no? Para el sistema de desarrollo de la agricultura, imagínense, ¿no? Cusco, Arequipa, ¿no? Paracas, en este caso, etcétera. Hay que reconocer estas ciudades que han sido fundadas a lo largo de la historia y qué aportes han tenido, y esto revalorando nuestra peruanidad. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Chicos, no hay que tener vergüenza, pues, ¿ya? En este caso, urbanismo de Nazca, sí, Nazca aportó ese urbanismo, Renato, a Wari, ¿ya? No olvides que Wari ha sido la fusión de tres culturas, ¿no? El aporte sobre todo de estas tres culturas. A ver, que no tengan vergüenza en hablar un dialecto nativo. Miren, cuando más esto se propague, más lo vamos a difundir y más esto no se va a erradicar. Cuando estamos realizando los censos, más población ya no habla ya una lengua originaria. Va a desaparecer si es que esto no se habla necesariamente o no se transmite de generación en generación, ¿no? Y es importante revalorar sobre todo esto, ¿no? El quechua, el aymara, otras, en este caso, pues, lenguas nativas también. Valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos, la construcción de obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de los suelos, el caso de Nazca, ¿no? Los puquios, famosos puquios, el caso de los incas, el sistema de andenes. Ahora, esto de los andenes viene desde Chavín, ¿ah? Claro, que solo que los incas lo perfeccionaron y fíjense estos aportes que han ido transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Los guaruguaru, camellones, esto de Tiahuanaco también, ustedes deben conocer más que yo, ¿no? Los llamados huachaques también, ¿no? Estos reservorios hídricos que se dan en la costa norte del país, ¿no? Las chacras hundidas, algunos le denominan también. Todas estas técnicas hoy en día incluso utilizadas hasta la fecha, ¿no? Y ahí hay que saber revalorar eso también, ¿no? Qué orgulloso, oye, ¿qué cultura han tenido esto? Pues difícil. Apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje. Es por eso que tú en tu colegio, cuando has salido, a ver, de quinto de secundaria, debes haber aprendido a bailar varios, en este caso, ¿no? Bailes típicos por lo menos mínimo, ya, en 11 años de colegio que has estado, ¿qué has hecho? ¿No? Pues unos 5 o 6, ¿no? ¿No? La saya. A ver, pongan a ver todo lo que han bailado, chicos. A mí me han enseñado, bueno, yo estudié en un colegio de monjas. Uy, yo dije, ay, no voy a bailar porque a mí no me gustaba bailar. Estas monjitas comenzaron a hacernos bailar pues a cada mes, ¿no? Entonces ahí aprendí a bailar y mover y sabía, y gracias a ellos aprendí a tener ritmo, ¿ya? Claro, caporales. Uy, es bastante, pues unos 10, 15, ¿no? ¿No? En este sí, el baile de la selva lo máximo, ¿no? Hoy terrible, ¿no? Con notas, terrible. Y todo eso es Perú, chicos. Hay que revalorar eso, ¿no? ¿Saben bailar un festejo? ¿Cómo que no te acuerdas nada, Renato? Tienes que aprender, ¿ya? Imagínate que un peruano que no sepa bailar una danza ancestral, una danza folclórica, tradicional, no, no te pases, pues. No, 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 ¿ya? Un peruano que no sepa bailar una marinera, tienes que saber bailar una marinera, un huayno, ¿ya? Una festividad, claro, no sé bailar. Yo también, yo decía, no sé bailar, pero aprendí, oh, terrible. Colegio Nacional, es por notas, el colegio particular, es su competencia cultural. Yo tuve que aprender por mi cuenta. Oh.
Asumir el concepto de interculturalidad también que fundamenta nuestra peruanidad. Interculturalidad, jóvenes, capacidad de reconocer e incorporar las diferentes, que somos diferentes, ¿no? ¿Qué significa interculturalidad? Tratar a todas las culturas diversas que existen en este país con respeto, ¿no? El trato horizontal, como se dice, que lo explicamos la semana pasada también, ¿no? Entonces, esto es lo que va a fundamentar nuestra peruanidad, ¿no? No decir, ay, pues yo soy de Lima, yo no bailo esas cosas, yo no bailo, pues, ay, ¿qué es eso de la selva? Ay, no, qué horror, la tunantada, ¿qué es eso? No, 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 pues chicos, ¿no? No, que somos peruanos, pues tenemos que saber de todo acá, somos diversos, ¿ya? Incluir a la vida nacional a millones de peruanos es verdad. Hay comunidades nativas que te generan la famosa inclusión, ¿no? Que se ha dado en este caso a lo largo del tiempo. Y también esto es tarea del Estado. Entonces, de ahí surge lo que es el sentido de pertenencia. Dice, una forma de adhesión, rasgos distintivos de la cultura que implican una actitud consciente, comprometida, determinada en la colectividad en cuyo seno el sujeto participa de manera activa. El sentido de pertenencia donde tú te identificas, tu origen, tu cultura, tu zona a la que perteneces, ¿no? Y todo eso está relacionado con la identidad nacional, ¿no? Definir el sentimiento subjetivo del individuo al pertenecer a una nación concreta, a la comunidad de diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. En Lima, los que están en Lima, por ejemplo, hay muchos que han venido a Lima producto de la migración. Los abuelitos han venido, los papás han venido y se han asentado acá en Lima. Y todos ellos que han venido a Lima han traído sus tradiciones y sus costumbres. Y, por ejemplo, tú no necesitas viajar a Puno para ver una fiesta de Candelaria. Acá también lo hacen, ¿no? Tú no necesitas ir a la sierra para participar de una yunza, acá también lo hacen. Tú no necesitas viajar a la selva para comer juane, acá también hay juane, ¿ya? Entonces, fíjense que eso hace que tú te identifiques con tu cultura y también lo manifiestes. Eso es sentido de pertenencia y está comprometido el Estado, la sociedad, ¿ya? Y de esa manera, en este caso hay objetivos de pertenencia a la comunidad como la lengua, la religión, las expresiones diversas que se dan. Ahí está tu pregunta, Renato. Nuestro país es un país pluricultural con una geografía variada, alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Chicos, hay inmensas tradiciones y diversas costumbres también. Algunas de estas tienen origen milenario y perduran en el tiempo, otras más modernas, que suman las celebraciones ancestrales teniendo acogida del interés popular. Por ejemplo, las tradiciones es una manera de pensar, comportarse, hacer a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia que han hecho de forma similar, que se transmiten de generación en generación. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Te está hablando de una manera de pensar, una manera de comportarse que se hace a lo largo del tiempo. Entonces, y las costumbres son inclinaciones, usos y formas de carácter distintivo de la nación, un grupo de personas de una sola a practicar una tradición. A ver, vamos a explicar esto de manera así que nos entienda el público. ¿Qué significa? Por ejemplo, todas las festividades que nosotros conocemos, todas las festividades son tradiciones. Esto es el círculo. Esta es la tradición de la Semana Santa, ¿ya? Semana Santa en Ayacucho. Y no solamente la Semana Santa se celebra en Ayacucho, en varias zonas del Perú y en el mundo. La Semana Santa, que será como tal, es una tradición, ¿ya? Y esto se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces, cómo se comporta la población, la manera de pensar, eso es una tradición. Toda tradición dentro de la Semana Santa, toda tradición tiene costumbres. ¿Qué son las costumbres? Usos que forman, en este caso, las personas, ¿no? Que se dan cuando se produce una tradición. Por ejemplo, en la Semana Santa de Ayacucho, ¿cuáles son las costumbres que se dan? ¿Qué costumbres hay? Profesora, la procesión. Muy bien. Profesora, la alfombra de flores es otra costumbre, otra costumbre. Las comidas que se dan ahí propiamente dicha en la zona de Ayacucho, otra costumbre. ¿Ya? Entonces, toda tradición tiene costumbre. ¿Una costumbre se puede volver a lo largo del tiempo una tradición? Sí.
¿Puede cambiar una costumbre a lo largo del tiempo? También. Por ejemplo, los carnavales. ¿Qué serán los carnavales? Una tradición, ¿ya? ¿Cuáles son las costumbres del carnaval? Profesora, hay que jugar, cantar, echar agua. Muy bien. Ahora, hay una costumbre que ya cambió. Eso de que te mojaban en la calle cuando pasabas era una costumbre mala que se tenía cuando habían carnavales en Lima. Eso ya se acabó. Ahora simplemente la costumbre es, pues, jugar tu yunza, tu carnaval entre las personas que participan nada más. ¿Ya? La tradición, por ejemplo, la Navidad. ¿Qué costumbres hay? Profesor, hay que comer pavo, lechón, ir a misa. Eso es una costumbre. O sea, toda tradición tiene una costumbre. La procesión del Señor de los Milagros, una tradición. ¿Qué costumbres hay? Pues ponerse el hábito morado, comer turrón, salir en procesión, etc. Por ejemplo, todas estas festividades de la costa que son la procesión de la bandera, la fiesta de la vendimia, la procesión del Señor de los Milagros, la Festival de la Marinera, que es, son tradiciones. Y cada tradición tiene su costumbre, ¿no? Entonces la procesión, salen ahí todos con su bandera, la bandera más grande, ¿no? Tienen ahí organizarse, la festividad de la vendimia de la misma manera, el piso de las uvas, etcétera, ¿no? Con sus costumbres. La sierra, todo esto que es, esto es tradiciones y en todas tradiciones vamos a encontrar las costumbres, la fiesta de la Candelaria de Puno, que se forman las comparsas, ¿no? Las costumbres que se dan, sobre todo las festividades negritos de Huánuco, etc. En la selva, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí la fiesta de San Juan. En la fiesta de San Juan es una tradición. ¿Cuáles son las costumbres? Comer juanes, profesora. Comer juanes es una costumbre que se da, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos, para no cansarlos mucho, ahí tienen las claves, están fáciles las preguntas que puedan resolver, sobre todo de esta semana número 10. Me estoy despidiendo ya. Nos estamos viendo, en este caso, será como